Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Hoy, bueno, han visto que el cartel ponía memorialista. Y ustedes se preguntarán qué significa eso de memorialista. Bueno, pues es una figura que los cronistas de Canarias han creado para distinguir a determinadas personas por su historia, por su historial, por su trabajo. Y bueno, antes que nada vamos a presentar a los invitados de esta noche. A mi izquierda, Cristóbal García del Rosario. Buenas noches, Cristóbal. Buenas noches. Cristóbal, bueno, muchísimas cosas. Podemos hablar de él. Yo qué sé, ya iremos viéndolo, porque si le empiezo a poner títulos no me caben en este programa. Y a mi derecha, Pepe Luján, bueno, pues presidente de los cronistas de Canarias. Buenas noches, Pepe. Buenas noches, José. Bueno, hablamos contigo primero porque memorialista es Cristóbal García del Rosario. Claro. Bueno, yo creo que memorialistas somos todos, porque tenemos memoria, recordamos. Lo que sucede es que hay una serie de personas en nuestra sociedad y en nuestras comunidades que han desarrollado una tarea sistemática, organizada, respecto a lo que es rescatar la historia, la más cercana, la historia que podríamos llamar historia menuda, pero que ese cúmulo de historias menudas son lo que constituyen pues una visión del pasado, ¿no? Entonces, desde la Junta de Cronistas, que para no quedarnos exclusivamente encerrados en nuestra estructura de que sean solo los cronistas, ya he contado en alguna ocasión que hemos abierto la propia Junta a otras instituciones de tipo cultural, con el fin de mantener pues una relación de apertura, de colaboración conjunta, como puede ser las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País, la Escuela Luján Pérez, el Colegio de Farmacéuticos. ¿Por qué todos esos ámbitos? ¿Por qué el Colegio de Farmacéuticos? Justamente porque es una entidad que con la farmacia en los municipios, pues eso es una especie de filón de historia, tanto de lo que puedan ser los propios farmacéuticos como... Y así pues también hemos ido abriéndonos al diputado del Común, la Orden del Cachorro Canario, con motivo de su 25 aniversario, y hemos querido pues ir abriendo lo que es la Junta de Cronistas a todas estas instituciones. Pero también hemos querido, desde la propia Junta, considerar y reconocer a una serie de personas que han desarrollado pues una tarea, ya digo, sistemática de difusión de la historia, pero que no han sido reconocidos y no pueden ser nombrados cronistas, porque tal vez ya está en su propio ámbito municipal pues nombrada esa figura. Y no queremos que estas personas pasen por la vida y a pesar de que sean visibles a través de diversos artículos que se publican esporádicamente, pues que tengan un determinado reconocimiento institucional. Y dado que es una figura casi paralelo y colaboradora con la de los cronistas, creamos esa figura memorialista, de las cuales ya hemos nombrado en Canarias en los 3 últimos años a 7 personas. En Lanzarote 4, en Gran Canaria también hemos nombrado 3 y en Tenerife otros 3. Son figuras como puede ser don Miguel Rodríguez Díaz de Quintana, don Cristóbal García del Rosario, don Alfredo Herrera Piqué, aquí en la isla de Gran Canaria, y también, como decía, pues en Lanzarote y Tenerife, ¿no? Se nombran en un acto solemne, siempre arropado por los propios ayuntamientos y en consecuencia también por muchos vecinos, y es una forma de hacer un reconocimiento a estas personas que ya son personalidades y que han tenido pues una trayectoria de rescatar la memoria de su comunidad. Cristóbal, hace años que no nos veíamos. ¿Qué significa para ti eso de que te hayan nombrado memorialista? Bueno, es un reconocimiento, como dice el Pepe Luján, a toda una vida dedicada a la docencia y al compromiso con la población a la que pertenecemos, ¿no? Yo he desarrollado mi vida entre Agaete y Las Palmas, en el norte, pero he procurado reconocer las virtudes y las riquezas ocultas que tienen todas las islas del archipiélago.
una de las tareas más notables que quizás que haya realizado y más satisfecho me he quedado en los últimos 20 años ha sido el de propagar el patrimonio histórico, artístico y cultural de cada una de las 7 Islas Canarias a profesores de enseñanza primaria, secundaria, universitaria, que luego, con la finalidad de que luego ellos lo pasen a sus respectivos alumnos, ¿no? Entonces, el Gobierno de Canarias ha patrocinado a través del Colegio de Doctores y Licenciados de Las Palmas esta tarea, de la cual nos sentimos muy satisfechos. Yo creo que a la altura de mi vida me siguen demandando para que continúe haciendo estos cursos, pero ya los años pesan y entonces voy a descansar una temporada, ¿no? Pero pienso que viene a propósito de esta tarea, en la que centenares de profesores han tenido la oportunidad de entrar en monumentos, en sitios arqueológicos, en el paisaje de las islas, en la riqueza, en las tradiciones, y todo esto ha sido de alguna manera patrocinado por el Gobierno de Canarias, como ya dije antes, al mismo tiempo que me ha dado la oportunidad de dar a conocer una historia oculta, una revalorización del patrimonio histórico, artístico y cultural de las islas, y que con la finalidad de que ese patrimonio sea defendido, resguardado y disfrutado por todos, ¿no? No solamente el profesorado, sino los alumnos, porque muchas veces estamos paseando por la ciudad de Las Palmas, que es donde nos encontramos ahora, y no caemos en la cuenta de que detrás de esta ciudad hay más de 500 años de historia, ¿no? Y esos 500 años de historia queda de manifiesto, por ejemplo, en el perfil de distribución de las calles, lo que sería el plano de la ciudad histórica, que es Vegeta Triana fundamentalmente, pero sin menospreciar los crecimientos sucesivos a lo largo de los siglos XVII, XVIII, XIX, de esta gran ciudad que es Las Palmas de Gran Canaria, desde la ciudad alta a la isleta, desde las playas que tenemos a la ciudad jardín, desde los monumentos históricos a los monumentos más recientes, de un gran valor arquitectónico. Muchas veces para la ciudad tiene un valor histórico el que se inaugure el Hospital Dr. Negrín, por ejemplo, que hasta el nombre de Dr. Negrín está, diríamos, enraizado en nuestra historia. O por ejemplo, el Auditorio Alfredo Kraus. Son monumentos modernos, de hace 20, 30 años, pero no podemos olvidar el primer gran monumento de nuestra ciudad, que la mayor parte, yo daba clase en la isleta y me daba pena que los alumnos de la isleta no habían ido nunca a la Catedral de Las Palmas, ¿no? La catedral recoge toda nuestra idiosincrasia, nuestra historia, porque fueron 500 años haciéndose esa catedral, todavía está sin acabar, pero no cabe duda que encierra cada etapa de nuestro pasado, ¿no? En el sentido económico, en el sentido, por supuesto, sentimental, en el sentido religioso en primer lugar, pero también en el sentido de orgullo de ser una gran ciudad con una gran catedral. No podemos, parece que hemos tenido universidad toda la vida, ¿no? Pero no llevamos sino 30 años aproximadamente con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y hay que ver los que hemos vivido ese periodo histórico, lo que costó tener una universidad. Si retrocedemos en el tiempo, pues recordarle a la gente que esto no era una provincia hasta el año 27. Y entonces tenemos que empezar a recordar lo que había, cómo se llegó a ser posible que en las Islas Canarias hubiesen 2 provincias en vez de una sola, ¿no? Sí, para muchos esto es negativo, es positivo, pero bueno, es la historia y no la podemos cambiar. La historia es la que tenemos y tenemos que conocerla y de alguna manera ser respetuosos con nuestros antepasados y en cada momento se hace lo que se cree conveniente. Ahora tenemos una comunidad autónoma, la estamos estrenando, llevamos 30 o 40 años, desde el año 81, 82, con un estatuto, y por primera vez las competencias que antes se realizaban en Madrid se están realizando. Es decir, también esto es cultura, esto es patrimonio. El pueblo va acumulando generación tras generación una serie de realidades que luego quedan ahí y parece que eso ha venido regalado del cielo, ¿no? Pues no, ha costado mucho sudor y mucho sacrificio y muchas penurias hasta tener lo que hoy tenemos, para luego
alegremente intentar despreciar lo que han conseguido nuestros antepasados, ¿no? A lo mejor hoy hay cosas hoy que están desfasadas, pero en el momento en que se pusieron en marcha, indudablemente tuvieron que ser una necesidad que el pueblo demandaba y que se ha conseguido. Entonces quiero decir que cualquier cosa tiene un valor sentimental, un valor también material y por supuesto cultural, ¿no? Cuando empezó la televisión en Canarias, por ejemplo, empezó pues en los años, hay que trasladarse a los años 60, principios de los años 60, cuando se montó la primera emisora de televisión en la Casa del Marino, que luego se pasó a Ciudad Jardín. Pero bueno, hoy ya hay tantas televisiones que parece que las hemos tenido toda la vida, pero cuando la televisión era en blanco y negro, después pasó a televisión en color, y hoy pues no cabe duda de que cualquier empresa puede montar una cadena televisiva, ¿no? Sí, todos estos elementos que conforman la sociedad en la que vivimos tienen su pasado, y ese pasado a veces minúsculo, pero es con el que vivimos y en el que cotidianamente estamos nosotros compartiendo nuestra existencia, ¿no? Entonces, yo he dedicado mi vida a la docencia, he intentado hacerle a mis alumnos lo que yo también hicieron conmigo algunos profesores extraordinarios que llegué a tener, ¿no? Mis paseos por Vegueta, Triana, por la isla tal, los aprendí de don Jesús Hernández Pereira, que fue rector de la Universidad de La Laguna, y cuando se creó en Las Palmas la Universidad Internacional Pérez Galdós, don Jesús Hernández Pereira daba unas clases de arte y luego nos llevaba a Vegueta a enseñarnos las riquezas que encerraba, y que yo me quedaba maravillado porque pasaba todos los días por Vegueta, era maestro de escuela entonces, y no tenía esa sensación del valor tan rico que significaba nuestras calles, nuestro paisaje, nuestros balcones, nuestra historia en general, ¿no? La gente conoce la historia, que si la sociedad Gran Canaria conoce realmente la historia en que estamos. Pienso que hay muchas carencias, desgraciadamente, porque hasta que llegó la autonomía, los temas canarios no se daban en los programas de los institutos y de la universidad. A partir de la instalación de la universidad y del Estatuto de Autonomía, que permite que los programas de bachillerato y enseñanza media, pues, y también en la escuela, se inserten temas canarios de geografía, de historia, de literatura, de arte, de economía, pues se ha ido avanzando. Lo que hay, quizás lo que yo encuentro el déficit es en que todavía en las universidades y de la que forma parte la escuela de magisterio, que es de donde salen los maestros, pues habría que profundizar un poco más en interrelacionar nuestro pasado histórico y económico con el de España y el de Europa y el del mundo, porque las Islas Canarias ocupan un lugar estratégico en el universo en el que vivimos nosotros, atlántico, no oriental, y desde Colón, América, África, Europa, las Islas Canarias están ahí en medio, y aquí hay un cosmopolitismo universalista que ha hecho posible que nos hayamos beneficiado de grandes talentos franceses, alemanes, musulmanes incluso, de todas las culturas occidentales fundamentalmente, y que se han instalado aquí colonias de ingleses, de irlandeses, de gente venida de lo más avanzado del mundo, y se han instalado y se han quedado a vivir aquí y han creado aquí sus propias familias. Muchos de nuestros apellidos, por supuesto, tienen un origen extrapeninsular, que no todos procedemos de la península, de las distintas regiones de la península, o naciones, como se quieran llamar, gallegos, catalanes, vascos, andaluces. En Canarias somos todos hijos de esa sangre, ¿no? Pero también irlandeses, ingleses, tenemos nuestras calles. El patrimonio que tenemos en el callejero de Las Palmas y de cualquier pueblo es riquísimo, en nombres italianos y de todo tipo, sí, que se han instalado aquí, pero figuras no cualquiera, personas de gran categoría. Vamos a hacer un pequeño alto, perdona Pepe, porque me han hecho las señales. Vamos a hacer un pequeño alto y volvemos con Pepe Luján. Hasta ahora.
La cafetería Churrería Los Duendes te invita en sus amplias instalaciones, situadas en el centro comercial La Minilla, a unos completos desayunos con exquisitos bocadillos, sándwiches, destacando los churros únicos fabricados con aceite de oliva y secreta fórmula de elaboración que los hace inigualables en Canarias, acompañados de un buen chocolate. Menú diario con una extensa carta de platos de la cocina canaria e internacional que complementarán sus almuerzos y cenas. Todo esto dentro de un horario ininterrumpido de 7 a 22 horas, en un ambiente familiar y de excepcional servicio, con amplia terraza exterior y 2 horas de parking gratuito. Le esperamos en el centro comercial La Minilla, calle Pintor Juan Guillermo. Cafetería Churrería Los Duendes, somos diferentes. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terraza Lolita Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terraza Lolita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terraza Lolita Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran terraza Lolita Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. Seguimos aquí en este enfoque dedicado, bueno, pues a la figura del memorialista. Hoy tenemos un programa mixto, como me decía Pepe antes de empezar, un poco mezclado. Tenemos la figura de Cristóbal García del Rosario, que bueno, pues tenemos el gusto y el placer de tenerlo aquí. Y sobre todo porque Cristóbal ha estado en muchísimos sitios, el Museo Canario, la Universidad de Distancia, la Fundación Universitaria, la Fundación Pepe Damaso. Empiezo a decir cosas y bueno, es catedrático de Geografía e Historia, licenciado en Filosofía y Letras. Y aquí seguiría yo diciéndole cosas de Cristóbal y no terminaría. Pero pues digo que es mixto porque bueno, también tenemos aquí a los cronistas oficiales a través de la figura de Pepe, pero también Pepe un poco su labor como, no solo como cronista, sino como escritor y sobre todo porque Pepe también está preocupado en muchísimos temas. Pepe, desde que yo lo he conocido, su producción literaria es inmensa y sobre todo porque está preocupado en informar a la gente, investiga e informa, con lo cual es como le pasaba a Cristóbal, o le pasa a Cristóbal, es decir, no se están quietitos, hablando popularmente, y eso hace, o eso es lo que nos permite a nosotros enterrarnos de muchísimas cosas que si no, seguramente se quedarían en el olvido. Pepe, yo te decía que te dejaba, tú ibas a hacer ibas a intervenir por lo que hablaba Cristóbal. Sí, justamente, bueno, Cristóbal ha trazado realmente lo que es el indagar en el pasado, ¿no?
Y al hilo de la pregunta que tú hacías, que si realmente la gente de actual, las nuevas generaciones conocen la historia, me vino a la memoria el otro día estaba leyendo un ensayo de un estudioso francés, de Fouillon, sobre lo que es la identidad, y que no es relativo solamente a lo que pueda ser Canarias o nuestra comunidad o lo que pueda ser la comunidad hispánica, sino que es un fenómeno general, que todo lo que es anterior a 1980 la gente lo considera muy, muy, muy lejano. Cuando digo la gente, son las nuevas generaciones. Vivimos actualmente un mundo de mucha rapidez en todo lo que pueda ser la creación tecnológica, todo lo que pueda ser la comunicación, es decir, cuántos WhatsApp recibimos y cuántos mensajes recibimos día a día. Estamos incluso hasta lo que en ese concepto de que se llama la posverdad, es decir, que hay estamos en una situación de tránsito en lo que era una sociedad que se iba consolidando de una manera pausada, estática, a una velocidad de tal manera en que surge la mentira. Ahora mismo se plantea, se está analizando, por ejemplo, todo lo que puedan ser, fueron las elecciones americanas, ¿no? Y cómo estaban sustentadas en lo que es la injerencia de los trucks rusos, por ejemplo, ¿no? y esos cracks de la informática que distorsionaban la realidad. Entonces, estamos viviendo, por tanto, nuestras generaciones, las generaciones de los jóvenes, etcétera, pues justamente están viviendo esa situación resbaladiza y, por ende, la propia humanidad, ¿no? Entonces, creo que debemos de tener una reflexión sobre lo que está sucediendo ahora mismo, y en ese sentido lo que planteaba Cristóbal, ¿no? El hecho de que las propias universidades también hagan una especie de asentamiento de lo que está sucediendo actualmente en nuestro entorno, pero no el entorno isleño exclusivamente, ¿no? Sino en esa globalización. Estamos justamente en esa situación en el que tenemos que conjugar lo que es lo local y lo universal. Y lo universal, con la globalización, ha llevado a un aceleramiento en todos los aspectos que nos descoloca. En el sentido que planteábamos lo que es la figura del propio memorialista, Cristóbal hacía mención incluso hasta Cristóbal Colón. Es decir, todo ese mundo anterior hay que conocerlo, y todo lo que es el antiguo régimen, cuál era la influencia de la Iglesia, por qué se construyó la catedral y con qué dinero se hizo la catedral, pues todo eso tiene una profundidad sociológica, está inserta en nuestro pueblo, que tenemos que conocerlo con el fin de conocer el presente. Creo que esas dos perspectivas, lo que es el presente y lo que es el pasado, es decir, porque en general la gente cree que el mundo está inventado de hace 10 años, ¿no? Hace 10 años. Entonces tenemos que conocerlo, pero no de una manera para hacer tesis doctorales exclusivamente, ¿no? Sino para que nuestra mente sepa justamente de dónde venimos, dónde nos encontramos y ¿a dónde vamos? Pues es justamente el momento de transición que estamos viviendo. Por eso no nos arrepentimos de haber creado la figura del memorialista, y ya Cristóbal ha hecho una especie de visión global de lo que es la defensa del patrimonio, lo que es la defensa de las biografías, lo que es la lucha por llegar a estar donde estamos, y creo que no es una figura obsoleta, sino al contrario, es una figura que podemos ir consolidando con el fin de que todas esas historias más inmediatas no se pierdan y queden reflejadas en lo que pueda ser el análisis de la actualidad. Cristóbal, al hilo de lo que está diciendo Pepe, una sociedad que no conoce su historia va por muy mal camino, ¿no? Porque además decía Pepe que ya todo lo que, como decía este hombre, que del 80 para acá es lo que se acuerda, la gente por atrás no se acuerda. Si la gente no conoce su historia, vamos mal, todos, ¿no? Por supuesto. Yo creo que nunca ha existido en la historia de Canarias ni de España tantos centros escolares como los que tenemos en la actualidad, tantas universidades como tenemos, tanta información, por supuesto. Hoy todo el mundo está informado absolutamente por los medios, tanto periodísticos como televisivos, radio, etcétera, ¿no? Entonces,
¿qué es lo que falla? Pues parece que a veces que como la vida nos viene regalada, ¿no? Y las cosas no se consiguen simplemente hablando, sino también ejecutando y arrimando el hombro. Digo esto porque la valía de una sociedad hay que hacerla desde sus propias instituciones. Las instituciones son las figuras que permiten que el progreso sea verdad, una realidad. Y esas instituciones no son solamente el ayuntamiento, el cabildo, las que la gente suele conocer como mayoritarias, el Estado ya a un nivel más superior, instituciones de todo tipo que existen en los ayuntamientos, sino después las instituciones cívicas, las que parten desde la propia sociedad. Los pueblos, pequeños o mayores, necesitan tener sus sociedades recreativas, que al mismo tiempo son culturales. Y eso fue un logro del siglo XIX, al amparo de una ley que no existía antes, que era la ley de asociaciones, una cosa tan sencilla como permitir que las personas se asocien para crear un casino, una sociedad recreativa, un equipo de fútbol, un equipo de baloncesto, deportivo, de lo que sea, ¿no? O cualquier otra institución. O sea que el número de instituciones, las asociaciones que tuvieron un impulso aquí cuando empezaron a crearse en los barrios como asociaciones de vecinos para conectar con el ayuntamiento y conseguir algún local social donde se celebrar un baile, una conferencia, una exposición de pintura. Es decir, el asociacionismo es otro de los frentes en los que tenemos que implicarnos todos. Pero eso tiene que partir de las personas, lógicamente, que tengan mayor formación, más proyección de lo que eso significa, porque una institución, como es una fundación o una asociación cualquiera, o un club deportivo, tiene vocación de permanencia. Las personas se mueren y eso continúa. Si hablamos aquí en Las Palmas, la institución cívica de las más antiguas, aunque fue creada por el rey, es la Real Sociedad Económica de Amigos del País, que tenía la finalidad de enriquecer un poco a nuestra población agrícola y campesina que vivía en la mayor grado de miseria que nos podamos imaginar. Y eso ya fue hace ya 250, casi 300 años. A partir de ahí empiezan a surgir sociedades económicas en todas las comarcas y pueblos. Aquí en Las Palmas tenemos una que es la más antigua institución, no de carácter público, sino privado, cívico, que tenemos, ¿no? Después se crean ya más adelante el Gabinete Literario, el Círculo Mercantil, el Real Club Victoria, el Real Club Náutico, unas que tienen fines deportivos, otras tienen fines culturales exclusivamente y otros fines políticos y recreativos, donde en todas cabe la cultura siempre, ¿no? Y después infinidad de asociaciones, clubes deportivos que surgen por todos los barrios. Ese asociacionismo, hoy enriquecido con las fundaciones son cuando las empresas o las personas particulares quieren donarle a la sociedad una parte de la riqueza que tienen, en forma de tal manera que se lo dan en forma cultural, patrocinando actos culturales, patrocinando becas, estudios, investigaciones científicas, porque hay fundaciones para todos los tipos, para sostener cualquier tipo de sociedad. Entonces, eso también es una riqueza, un patrimonio que tiene la sociedad en la que vivimos, ¿no? Sí, pero en este sentido, al hilo de lo que está planteando Cristóbal, justamente que es casi una radiografía de lo que pueda ser el asociacionismo y lo que pueda ser el tejido de relaciones en la propia sociedad, también se percibe por parte, y se pone de manifiesto por parte de los sociólogos y de los analistas, que hay un déficit de participación. Es decir, independientemente de que existan todas estas magnas y estas inquietudes tan potentes y aparentemente, y de ello consolidadas, actualmente también se está viviendo, y dentro de lo que es ese tránsito de culturas, casi de civilización, por así decirlo, ¿no? Ese déficit de lo que la gente está como aislada.
vemos, es decir, y la imagen de que se suele ver por parte, es decir, cualquiera, es decir, y que está a la vista de cualquiera, ¿sí? Es que en un banco que hay a lo mejor en el Parque de San Telmo, hay sentadas 7 personas con una de tal, y cada persona tiene un móvil, y esa persona está, no están hablando entre ellos, pero pasa ahí, y después incluso las parejas van caminando por la acera, por la calle, y cada uno con su móvil. Es decir, cuando realmente a lo mejor cuando nosotros empezamos a enamorar, lo que queríamos era estar juntitos y hablando con la persona que nos acompañaba o que pretendíamos enamorar. Ahora realmente, y creo que es verdad, ha cambiado esa individualidad. Cuando la gente, por ejemplo, plantea a través de Facebook, tengo 25.000 amigos, eso es un dato que hay que analizar. Es un dato que hay que analizar. ¿Por qué? Porque son sumas artificiosas y artificiales que la gente lo pone como en un sentido numérico para decir que tiene como muchos afectos y tiene muchos conocidos. Eso realmente es falso. Es decir, actualmente con el mundo de la comunicación, sí, evidentemente tenemos un acceso a lo que pueda ser lo que está sucediendo ahora mismo de una manera simultánea en Australia o en cualquier parte del mundo, ya sea por un hecho positivo, negativo, lo que sea, cualquier incidente que suceda en el mundo, y ahí justamente surge la globalización. Pero a nivel individual, creo que, es decir, analizando la sociedad, estamos como más aislados. Entonces, el planteamiento que hacía Cristóbal de las asociaciones era referido justamente a un mundo concreto cuando no existían estos medios tecnológicos. Y no es nostalgia ni vuelta, sino realmente creo que el espíritu que debe presidir el asociacionismo, pero y que debe conseguir incluso las propias instituciones, es la felicidad de las comunidades. Y la felicidad de las comunidades surge en la relación con el otro. La filosofía del hombre con el otro. Nosotros somos lo que somos en tanto en cuanto nos vemos reflejados en la otra persona con la que dialogamos. El diálogo, que implica que implica dualidad, es justamente lo que nos enriquece. Y estamos viviendo tal vez en una situación, en este sentido, peligrosa, porque caemos en un individualismo. Y ese individualismo nos lleva incluso a perder nuestra idiosincrasia personal, nuestro orgullo personal, e incluso nos pueden llevar a ser manejados externamente si no tenemos un criterio contrastado. Eso está claro. Creo que es una situación como muy reciente, que hay que analizarla, y creo que el apoyo y el revitalizar el asociacionismo, la participación dentro de los marcos democráticos, participativos, de llevar ideas, de plantearlas conjuntamente, es lo que realmente puede ayudarnos. Los clubes deportivos, hay algo tan rico como un club deportivo donde los niños de 8 años participan, juegan, se relacionan, se levantan temprano, hay una disciplina de lo que es la puntualidad, de lo que es el respeto por el otro, etcétera, ¿no? Creo que todos esos son valores. En el fondo, bueno, me ha surgido la palabra valores, pero creo que es lo que tenemos que seguir potenciando todos. Las personas que de alguna manera pues tenemos una determinada formación, tenemos un nivel de responsabilidad y sobre todo compromiso con el cambio social. Entonces, ese compromiso que lo hemos adquirido justamente por las carencias que teníamos antes, ambos, tanto Cristóbal como yo, procedemos de lo que pueda ser la periferia insular. Yo de Artenara, en una época en que las carencias formativas eran menores, pero había pues un interés y un entusiasmo de superación. Esos son valores, y no porque sean del año 50 están perdidos, no, hay que rescatarlos. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Cristóbal García del Rosario, estamos hablando con Pepe Luján, estamos hablando un poco, en el fondo estamos hablando de esa memoria, que es memorialista. No venía mal el título del programa, aunque ha derivado en muchísimas cosas, pero efectivamente, tanto por parte de Cristóbal como por parte de Pepe, hemos pasado de un lado, hemos pasado a otro. Y efectivamente el mundo de la tecnología, el mundo de
del móvil, el mundo de que no hay comunicación en muchos casos, efectivamente. Puedes ver una mesa que hay 7 personas de 70 años y todas con el WhatsApp. O sea, no estoy hablando de gente joven, estoy hablando de gente mayor que están con el WhatsApp, todos, que dices tú, bueno, pues esto ya es generalizado y eso es malo. Hacemos la pausa y enseguida estamos ya en la última parte de este enfoque especial, dedicado, bueno, pues ¿por qué no? Vamos a decirlo, a Cristóbal García del Rosario y a Pepe Luján. Enseguida volvemos. La cafetería Churrería Los Duendes te invita en sus amplias instalaciones, situadas en el centro comercial La Minilla, a unos completos desayunos con exquisitos bocadillos, sándwiches, destacando los churros únicos fabricados con aceite de oliva y secreta fórmula de elaboración que los hace inigualables en Canarias, acompañados de un buen chocolate. Menú diario con una extensa carta de platos de la cocina canaria e internacional que complementarán sus almuerzos y cenas. Todo esto dentro de un horario ininterrumpido de 7 a 22 horas, en un ambiente familiar y de excepcional servicio, con amplia terraza exterior y 2 horas de parking gratuito. Le esperamos en el Centro Comercial La Minilla, calle Pintor Juan Guillermo. Cafetería Churrería Los Duendes, somos diferentes. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terraza Lolita Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terraza Lolita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terraza Lolita Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran terraza Lolita Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. Llegamos a la parte final de este enfoque especial, este enfoque memorialista, este enfoque un poco hablando de memoria, de historia, de cronistas y bueno, estamos hablando de Pepe Luján y de Cristóbal García del Rosario. Pepe, hablamos de estos 2 libros, Canarias Insólita. Es un libro, bueno, que lo han escrito entre ellos unos cuantos cronistas, pero más gente, ¿no? Sí. Sí, este es un proyecto planteado por Juan Francisco Delgado, un chico licenciado en Historia, en Geografía e Historia, y que tiene pues el objetivo de intentar descubrir aspectos de la historia curiosos de la historia de Canarias, ¿no? No esta es la única publicación, esta es la última que se presentó hace un mes, tanto en Tenerife como en Las Palmas de Gran Canaria, y la característica de esta obra es que ya el propio título lo recoge, que es Canarias Insólita. En la historia nos encontramos, a medida que vamos viendo pues documentos, leyendo, investigando los archivos, los museos, etcétera, pues una serie de datos, un conjunto de datos
que no están en lo que pueda ser la historia oficial, es decir, esta historia institucional, sino que es la historia de las curiosidades, ¿no? Y la invitación que hizo Juan Francisco ante con este tema, pues la cursó a unas 55 personas, que son los que hemos colaborado y los que le han dado forma a este libro, ¿no? Y se recogen pues situaciones muy extrañas, desde lo que puedan ser erupciones volcánicas, las plagas del cigarrón berberisco. Y la llegada de serenitas también. Efectivamente, también hay un profesor de la Universidad de Las Palmas, del Departamento de Historia, estaba investigando en el archivo de Simancas y se encontró con un documento de 1747 en el que se veía que, bueno, se describía cómo había llegado una especie de globo a la zona del Teide, con extraterrestres, por así decirlo, ¿no? Y realmente pues está transcrito. O sea, que es un libro interesante. Es un libro muy curioso, muy ameno. Muy ameno, y además recoge pues estos bestias, fenómenos y calamidades. Por ejemplo, en las investigaciones se han encontrado, y recientemente también ha aparecido, es decir, hace 2 semanas, pues un tiburón de unos 20 metros de largo, justamente, es un nombre un poco extraño, Caleodón, el que realmente pobló los océanos y pesaba hasta 20 toneladas. Es decir, que realmente era el depredador más grande que hubo y estuvo cercano a Canarias, en nuestros océanos. Hablamos del otro libro, Y el otro libro es Sentimientos de Gran Canaria, también es un libro colectivo en el que han participado los cronistas oficiales de los municipios de Gran Canaria. Fue una invitación realizada por el Cabildo de Gran Canaria a través del cronista de la isla, que es Juan José Laforet, que fue quien coordinó pues la propia publicación y la invitación a los cronistas, y en aquellos municipios donde no hay cronistas pues se recurrió a escritores que habían realizado pues alguna referencia al municipio correspondiente, ¿no? No es justamente el propio libro de historia, de ver la parte objetiva concreta de cómo ha sido la sociedad o cómo son los monumentos, sino prácticamente esa visión más sentimental, y por eso se llama Sentimientos de Gran Canaria, de cada uno de los municipios. Lo hermoso de este libro es que quedan reflejados los diversos municipios, los pueblos, con esa particularidad de la atmósfera que tiene el paisaje, el olor de las retamas, ese cronista paseando en medio de las calles de una manera espontánea, sin que esté llevado exclusivamente por el dato objetivo, sino también el propio sentimiento que también forma parte de la historia y de la forma de ver la naturaleza. Es justamente una lectura de la isla desde otro punto de vista. Cristóbal, bueno, hemos visto los libros. Tú ahora andas investigando por ahí algo. ¿Qué es lo que te tiene a ti más entretenido dentro de tu relax, que tú lo has tomado con calma, que creo que te lo mereces? El tema de la pinta, ¿no? Sí. De esa reparación, porque el tema de Colón en Canarias siempre ha sido como muy polémico, sobre todo el tema de Gran Canaria. Yo no sé si por detractores o no detractores, siempre se ha mantenido la duda de si Colón estuvo en Gran Canaria o no. ¿Cómo llevas tú esa investigación? Bueno, es decir, hay aspectos que están claramente manifestados en el diario del descubrimiento, y Colón efectivamente estuvo en La Gomera y estuvo en Gran Canaria, en los 4 viajes prácticamente, unas veces en un sitio, otras veces en otro, ¿no? Pero hay algunas lagunas, como el primer viaje, que Colón en el diario no dice expresamente que estuvo en Gran Canaria en el viaje, en la primera parte del viaje en el que sale desde la Palos de Moguer hasta que llega a San Sebastián de la Gomera, que era el punto al que desde donde él iniciaba el viaje hacia el nuevo, lo desconocido, ¿no? Entonces se han hecho investigaciones en los últimos, desde el año 92 para acá, han pasado pues 25 años por lo menos, y han aparecido nuevas luces, no documentadas, pero sí de carácter científico, que nos plantea, por ejemplo, de que un barco a la deriva, con el timón roto, como era el caso de la Pinta,
saliendo de la bahía de Cádiz y llegando al norte de las Islas Canarias, la primera isla que se ve es Lanzarote, que es a donde él pensaba ir, pero no pudo entrar en Lanzarote porque la Pinta, al perder el timón, iba desarbolada y entonces los vientos cada vez la empujaban más hacia el occidente. Y entonces, de acuerdo con unos cálculos, teniendo en cuenta las corrientes, la velocidad, etcétera, estos almirantes, especialmente que escriben un libro en el año 91, que es lo novedoso del tema, dicen que tal y como se sucedieron los hechos, y de acuerdo con la fuerza de los vientos, porque se han hecho estudios de diversos tipos y tal, cree que Colón cuando llega a las Islas Canarias no sabía en un momento determinado dónde estaban, y entonces hace una opinión entre los tres capitanes de las dos Carabelas y de la Santa María, y llegan a la conclusión de que estaban al norte de la punta de Sardina, y que de allí él se fue a La Gomera. No dice por dónde, pero sí dice que vio el Teide, que soltaba humo y que estaba como en erupción. Se supone, no podemos pensar, que pasaba por el canal de agua que hay en el norte de Gran Canaria, noroeste, y la isla de Tenerife. Y por ahí enseguida llega a La Gomera, ¿no? Entonces, él deja a Martínez Pinzón en la zona aquella para que lo arregle. Y no dice nada más dónde pudo arreglar el timón de la Pinta, que se había soltado y que había que calafatear y hacer una serie de operaciones, ¿no? Y entonces yo, a través de distintos estudios históricos, he encontrado que hay una relación entre Colón, doña Beatriz de Bobadilla, Alonso Fernández de Lugo, que eran entonces las figuras más representativas de la situación. Colón como almirante de esta armada, la Bobadilla, que era la señora de La Gomera, y Fernández de Lugo, que entonces era el jefe del noroeste, del norte de Gran Canaria, porque Pedro de Vera lo había puesto en Agaete, creando una casa fuerte, y la zona de Gáldar era la más importante en la época de la conquista, y en Agaete se había creado unos ingenios de azúcares donde había todo tipo de herramientas para arreglar cualquier cosa, porque ya los barcos que trajeron los materiales para hacer el castillo traían yunque, traían hierro, traían materiales diversos que seguramente se quedaron en aquella zona, y entonces es muy probable que la reparación de la Pinta se hiciera en el noroeste. El muelle, el abrigo más notable, habitado y con posibilidades de encontrar materiales para la reparación, yo entiendo que era el ingenio azucarero de Fernández de Lugo en el puerto de Las Nieves, y allí podía. Es una investigación que estoy, diríamos, amarrando a través de encuentros de estas personas en Santa Fe. Quiero decir, están suscritos por don Elías Serra y por Arrumeo de Armas, que son dos catedráticos de nuestra historia, de nuestro pasado, que diríamos considerados como de los más importantes, y que hablan ambos de ese encuentro en Santa Fe de Fernández de Lugo, Colón y la Bobadilla, e incluso Fernando Buenarteme. Tendremos oportunidad de, cuando termine ese estudio, de traer por aquí a este hombre, que además ya lo ven que es muy informado y sobre todo investigador, que es lo más que ha hecho Cristóbal García del Rosario, investigar. Se nos ha acabado el programa. Estaríamos hablando muchísimo con Pepe, habrá más ocasiones, además, sobre todo porque hoy no venía como cronista oficial, como presidente, sino, bueno, esto era una mezcla que íbamos a hacer con Cristóbal. Pero yo creo que queda un programa ameno y sobre todo informativo, que es lo que vamos buscando. Cristóbal García del Rosario, gracias por estar aquí, desearte lo mejor. Habrá más ocasiones, además, sobre todo esa investigación. Me gustaría, una vez que estuviera terminada, que vinieras por esta casa y, bueno, pues que la gente se informara también un poquito más. Encantado, gracias, Cristóbal. Encantado. Pepe Luján, presidente también de los cronistas oficiales de Canarias, gracias por estar aquí.
desearte lo mejor. Ya digo que tienes una cita con los cronistas una vez salga el libro. Que bueno, que ya para nosotros es también tradicional que estés aquí cuando... Sí, claro, es obligatorio. Es obligatorio, o sea, porque efectivamente. Si no, nos van a tirar de los orejas. Y eso, desearte lo mejor y gracias por estar aquí. A usted. Bien, las palabras de Pepe Luján y de Cristóbal García Rosario. Hoy ha quedado un programa muy ameno, muy informativo, como les decía, y sobre todo nos hemos enterado de muchísimas cosas acerca de nuestra historia, que debemos seguir recordándolo, porque un pueblo sin historia, ya lo saben lo que hay. Señores, gracias por estar ahí, como no, les espero la semana que viene, en El Enfoque. Hasta siempre.